Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Brevemente recordemos que el día de ayer, en la lectura del Evangelio de la Santa Misa, escuchamos cómo Jesús, nuestro Señor, reprocha la incredulidad de Corosaín, de Betsaida, de Cafarnaúm, 3 ciudades que se habían visto privilegiadas por recibir de Jesús su predicación y con esa predicación la fuerza de los milagros, muchos milagros que había hecho en ellas, y que aún a pesar de eso, de tener ese privilegio, la mayor parte de sus habitantes no quisieron creer en Jesús. A pesar de esos milagros, de esa predicación, no se quisieron convertir. En el fondo, porque pues eran personas soberbias, ¿no? Quizá pedantes, que interpretaban, como decía San José María, como ignorancia la sencillez y la humildad del docto. La palabra de Jesús era sencilla, sus dichos eran capaces de ser comprendidos por cualquier tipo de personas, no echaba rollos para marear, sino que explicaba las cosas de manera sencilla para que todos pudieran, si tenían el corazón abierto, entender el mensaje de la buena nueva de la salvación y recibir la gracia de la conversión y gozar plenamente después, como esperamos para todos nosotros, del cielo. Pues en el Evangelio de hoy, de este miércoles, continuamos escuchando lo que sucedió después de ese reproche en el cual se alcanza como a percibir la tristeza de fondo de Jesús por haber visto que aquellos habitantes de esas ciudades no atendieron a su mensaje. Pero esa tristeza cambia, ¿no? Hay como en nuestro Señor un repentino cambio de ánimo, de la tristeza a la alegría. Y exclama como mirando al cielo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Y continúa: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Te alabo, te doy gracias, Padre, porque estas cosas, las cosas propias del Evangelio, de la buena nueva salvadora, se las has querido revelar a la gente sencilla. Y es que la sencillez es una virtud fundamental para la vida cristiana y para la vida humana en general. Es la virtud que tanto alaba, por ejemplo, nuestro Señor cuando se dirige a los niños o explica sus cualidades o nos invita a ser como ellos. Es la cualidad que nuestro Señor alaba, por ejemplo, también de las palomas. Sean astutos como serpientes, dijo Jesús, sí, pero sencillos como las palomas. La sencillez es la virtud opuesta al vicio, por ejemplo, de la vanagloria, de la pedantería. Es lo opuesto a lo artificioso, a lo ostentoso, a lo hipócrita,
a lo rebuscado. La sencillez es fundamental para crecer como personas y como cristianos. Es indispensable en un trato sano con Dios. Recordemos también, por ejemplo, aquella parábola también que nuestro Señor nos dijo del publicano que se acercaba al templo y del fariseo, y cómo el fariseo va a hacer su oración con palabras rimbombantes, presumiéndole casi a Dios que cumplía con todos los preceptos y pagaba los impuestos y el diezmo y que no era como aquel publicano pecador. Y el publicano, solamente abriendo el corazón a Dios, pidiéndole su perdón, recibe efectivamente la gracia de la conversión. Él salió justificado, dijo Jesús. ¿Por qué? Por sencillo. Y es que la sencillez es naturalidad, espontaneidad, es ser una persona sin doblez, transparente. Las personas sencillas no necesitan de grandes cosas materiales, intelectuales, aparentes para autoafirmarse. No tienen necesidad de manifestar lo que no son ante los demás. Procuran, sí, ser buenos y ser mejores, pero no quieren ocultar, ¿verdad? Con artificios lo que son. En el contexto del Evangelio de hoy, la persona sencilla es en efecto quien está de corazón abierto a las cosas de Dios, es decir, a la revelación. El sencillo es quien le cree a Dios por ser Dios, confía en Jesucristo por ser el Hijo de Dios y confía que, como hoy mismo nos dice nuestro Señor, Jesús es quien revela al Padre, a quien quiere, a la persona sencilla. La persona sencilla es aquella que vive de la fe, por tener el corazón y la mirada limpias, transparentes. Es capaz de descubrir la obra de Dios, los milagros diarios, como ayer se mencionaba, el milagro de la vida, el milagro de ser cristiano, de la salud, de las relaciones que tenemos con las personas que nos quieren, etc. De aquello que recibimos, ¿no? Hoy nos invita nuestro Señor a ser sencillos, y cuando somos sencillos, Cristo alaba al Padre y le da las gracias por nosotros. La persona sencilla, decíamos, es aquella que está abierta a las sorpresas de Dios, que le cree a Dios y que no necesita más. Ahí tenemos el ejemplo de los apóstoles, gente ruda, poco instruida académicamente, casi todos hechos a las labores manuales, a la pesca, y que en su rudeza eran sencillos, y cuando hablaban con Jesús le abrían el corazón y le expresaban sus cosas como las sentían, y nuestro Señor se agarraba de ahí para explicarles poco a poco los misterios del reino de Dios, hasta convertirlos en fieles seguidores suyos, en portadores de su palabra, de la buena nueva de salvación. Que seamos sencillos. Las personas cerradas, que creen que ya no necesitan de los demás, que creen que todo lo saben, no pueden al fin y al cabo conocer más cosas de Dios. Están cerrados, ¿no? Que seamos sencillos también, como nuestra Madre la Virgen María, la humilde esclava del Señor, que confía plenamente en lo que Dios le va diciendo. Hágase en mí según tu palabra, que se lanza con su fiat, con su sí, aceptando los planes de Dios, se lanza al servicio de la redención, sin saber exactamente por dónde la iba a llevar la providencia.
Que María Santísima nos ayude a ser sencillos de corazón, a descomplicarnos, y seguramente que de la mano de nuestro Señor iremos creciendo en amor a Dios, en conocimiento de las cosas de Dios, y seremos efectivamente mejores personas, mejores cristianos, mejores apóstoles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.